Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. ¿Cómo les va lo que se van sumando? Hoy el gran tema. Vamos a dejarlo acá agendado. A ver. Vamos a ponerlo en mayúscula. Iglesia y Estado. Asuntos. Asuntos separados. Publicar. Fijar el comentario. Iglesia y Estado. Asuntos separados, les pregunto a ustedes. Iglesia y Estado. Asuntos separados. Este live lo voy a tratar de guardar. Hola, Vale. ¿Cómo les va? Mientras se siguen sumando gente. Catedral. ¿Cómo les va? Vamos a poner ahí. Esperé desde que me enteré este live. Alejandro. Bien, un tema que nos está tocando muy de cerca. Iglesia y Estado, asuntos separados. ¿Qué nos dice la historia? ¿Qué pasó? ¿Por qué se pide esto? ¿Qué se pide cuando se pide esto? Bueno, quiero compartir con ustedes unas cositas que estudié, que busqué, pero por otro lado también compartir un poco la realidad. ¿Y qué piden estos famosos pañuelos naranjas? Es una compotera, chicos, perdón, no tengo pañuelo naranja. Estos pañuelos naranjas, ¿qué piden cuando piden la separación de iglesia y Estado? En este momento, en realidad, el Estado argentino está obligado por la Constitución a sostener el culto católico apostólico romano. Esa es una realidad. Está obligado por Constitución. Es decir, hay una constitucionalidad en esto que se está dando de hecho. ¿Sí? Esto quiere decir que por más que el Estado sea laico, debe, por Constitución, sostener el culto católico, apostólico, romano. Pero yo soy mormón. Debe sostener el culto católico, apostólico, romano. ¿Por qué? ¿Por qué? Veamos un poco de historia. Por allá por el siglo XVI y XVII, España, los reyes, la corona española, donó más de 35.000 hectáreas a la Iglesia Católica en Argentina. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Campo en los partidos de Luján, yo lo tengo anotado, perdón, porque campos en los partidos de Luján, Merlo, que supongo que es Merlo Moreno, Avellaneda, San Pedro, Arrecifes, Quilmes y 300 manzanas en lo que sería la ciudad de Buenos Aires. Una donación de la corona española del siglo XVI y XVII. Por allá por el año 1822, Rivadavia, el de las hojitas Rivadavia, anticlericalista, expropia, es decir, le quita a la iglesia muchos de estos terrenos con la intención de, o usando una frase que dice algo así como, estos terrenos no son necesarios para el culto. Entonces los sostuvo. Pero no dio pago, es decir, no pagó, por eso que expropió, ni dio ninguna otra, no hubo inmediación, expropió. Inclusive, para dar un ejemplo, los monjes, los recoletos que estaban en Recoleta, en lo que es el actual cementerio de Recoleta, que yo no lo conozco, pero dicen que es muy bonito, quedaron en la calle por la expropiación. Quedaron en la calle. El Estado le quitó a la iglesia sus terrenos que eran donados de la corona española, no les dio nada a cambio. ¿Hasta acá me siguen? Necesito ir un poco más despacio seguramente, porque es un poco rápido, pero creo que se entiende. Irigoyen, en el año 1871, en el 22, expropian a la iglesia. 1822, Rivadavia expropia a la iglesia. En el año 1871, Irigoyen
que no acusaba mucha fe, si dice la iglesia se sostenía, comentarios, voy leyendo algunos, la iglesia se sostenía con sus bienes, ¿sí? ¿Por qué si la iglesia, 1871, por qué si la iglesia se sostenía con sus bienes, el Estado le tuvo que expropiar estos bienes? De algún modo tuvo que comenzar a sostenerlo porque le quitó su modo de sostenerse. Entonces tuvo que recurrir a el sostenimiento. Pero no que la iglesia quiso buscar que la sostuviera el gobierno en ese momento. El gobierno, con la expropiación, hizo que la iglesia deba ser sostenida por el mismo gobierno. ¿Qué significa hoy esto? Si nosotros entendemos separación de iglesia y Estado como que la iglesia deje de sostener de algún modo a los obispos, que ya salió públicamente que el gobierno les da un sueldo a los obispos, que no lo busqué, pero son 40 y pico mil pesos, es un sueldo alto, al menos para mí muy alto. También sostiene a los seminaristas, que la cuota no es muy alta, y a las iglesias de frontera. Si la intención de los que quieren que haya separación iglesia y Estado es que el Estado deje de subsidiar el sueldo de los obispos, deje de subsidiar de algún modo los seminarios y también las parroquias de frontera, que no sería lo correcto, pero no importa. Si es esto lo que piden, yo creo que se puede hablar, se puede poner sobre la mesa. Es más, un criterio personal, que inclusive los obispos debieran haber renunciado a ese sueldo, pero es algo personal. Ahora bien, si con esto la iglesia deja de tener el sustento colaborativo del Estado, por ejemplo, en lo que es educación, se da en un montón de casos, en un montón de instituciones católicas, donde se sostienen por sus propios medios, pero el Estado aporta el sueldo docente, es decir, los docentes son pagos por el Estado, pero el instituto es católico, es administrado inclusive por religiosos, se sostiene ediliciamente por la religión, por los religiosos que viven ahí, pero el gobierno les aporta, les subsidia, si quieren de algún modo, el presupuesto para los docentes. Si eso es separar iglesia y Estado, si el que pide separación de iglesia y Estado está pidiendo eso, está pidiendo que el Estado deje de colaborar con la educación, directamente con la educación, porque está pagando el Estado a los docentes, más allá de la administración institucional, que uno puede estar de acuerdo o no. Uno diría, ante la libertad religiosa, usted, señor, señora, podría no enviar a su hijo a esa institución, ¿sí? Porque está dentro de la libertad. A mí me cuesta mucho pensar, esto también es un criterio personal, lo separo acá, que hoy quienes están defendiendo las universidades públicas, que lo hacen muy bien, yo lo haría también, de hecho voy a publicar algo sobre eso, están defendiendo la educación pública, gratuita para todos, sí, pública para todos, ellos mismos son los que quieren que se separe la iglesia del Estado. O sea, ellos mismos quieren que no se subsidie más la educación en un montón. Yo no voy a dar cifras porque no sé si son ciertas, yo las busqué, pero en un montón de instituciones educativas, primarias, secundarias y terciarias, se deje de pagar, que el gobierno deje de subsidiar la educación. Sería caótico, así como suena. Si quieren, estos que quieren división de iglesia y de Estado, cerrar la fe al ámbito privado, es decir, que cada uno pueda creer solamente de las puertas para adentro, con eso hay una supresión de la libertad religiosa, libertad que tenemos absolutamente todos. Todos tenemos espacio de libertad religiosa. Yo no le critico absolutamente nada a aquel que le quiere rendir culto a la Pachamama, lo respeto porque es su creencia, como pido que respeten la mía.
No podemos, en la sociedad en la que vivimos, pensar que aquel que tiene fe deba tenerla puertas adentro. Porque el que quiere hoy salir con el pañuelo que se le ocurre atado al cuello, lo puede hacer con libertad. Nosotros también podemos expresar nuestra fe con libertad. Ahora bien, quiero compartir con ustedes un tema, porque con esto también queremos decir que, con todo esto que les he dicho, que no se confunde iglesia y Estado. Son dos cosas absolutamente distintas. De hecho, no están confundidos iglesia y Estado. ¿Sí? Son asuntos separados. De hecho, lo que no es de hecho la separación de mi persona, que dependo del Estado en algunas cosas, no como no me dan sueldo ni mucho menos, no recibo nada gracias del Estado, más allá de los bienes públicos que recibimos cualquiera. Yo no puedo estar dividido al medio. No puedo ser religioso por un lado, ¿sí? Y habitante de la ciudad de Río Cuarto, ciudadano por otro. No pueden dividir la persona humana. Esto es lo que tenemos que tratar de entender. Y si yo estuviese en un estado de indigencia, aunque me vean despeinado, estoy bien, estoy comido, comí recién, tomé recién también, estoy bien. Si yo estuviese en un estado de indigencia, a mí no me interesa si se ocupa de mí la iglesia o el Estado, ¿sí? O en todo caso, a todos nosotros no nos interesa quién se ocupa de nosotros, pero sí, como ciudadano, nos interesa que alguien se ocupe de aquel que está pasando por un momento de necesidad. Voy a hablarles, porque es un dato que me parece que tenemos que decirlo y tenemos que saberlo. La iglesia hace el bien sin mirar a quién, ¿sí? Pero debe saberse. Los últimos números que se han dado a conocer es que destina el gobierno 174 millones de pesos al sostenimiento del culto. Llámese destinado al sostenimiento del culto, o lo que sea. Es decir, el Estado le da a la Iglesia 174 millones anuales. Cáritas, para mencionar un modo de ayuda social de la Iglesia, destinó en el 2006 286 millones de pesos a obras sociales. No vamos a ser cínicos con esto, pero cualquiera de nosotros sabe y puede entender que responde al deber del Estado la ayuda social. La Iglesia lo hace con un corazón gigante, porque está llamada a atender el corazón de los que más sufren. Por eso lo hace. Más allá de lo que todos puedan y quieran decir, la Iglesia lo va a hacer siempre. Siempre se va a ocupar de lo que los necesitan. Siempre. Y lo hace con amor, porque es el amor de predilección que tenemos, porque Cristo nos dejó ese legado. Compartir nuestra vida con los que más necesitan. Hablo de Cáritas, hablo de 282.000 millones de pesos, más allá en las Cáritas diocesanas, nacional y parroquial, sumadas, más allá de toda la ayuda que hace, por ejemplo, en las colectas más por menos, y de la ayuda silenciosa que cada parroquia hace, yo lo puedo decir desde mi lugar, desde mi parroquia, a las personas que necesitan casa, techo, compré una chapa para el techo, el bolsón de alimentos. Ayer hemos compartido en 2 familias que vinieron a buscar a la parroquia, que lo hacen cotidianamente y cada vez son más. La Iglesia lo hace y hace el bien sin mirar a quién lo hace, ¿sí? ¿Qué voy con todo esto? Si se quisiera poner los números en la balanza, la Iglesia ayuda más económicamente que lo que recibe del Estado. Pero quiero que nosotros tengamos en cuenta esto, queridos chicos, chicas, jóvenes y un poco más grandes. Se plantea la división de Iglesia y Estado. Dividamos Iglesia y Estado, está dividido de hecho. Para tomar decisiones el Estado no pregunta ni consulta a la Iglesia. De hecho hemos tenido que nosotros salir a la calle para defender la vida, porque no nos vino a preguntar el Estado qué necesitábamos o qué queríamos nosotros. ¿Sí? Yo como historiador podría echar en cara la cantidad de clero, de curas que hubo en el momento de la independencia. Sería un arrojo, podrían decirme que soy anacrónico, que estoy midiendo el tiempo en tanta diferencia, pero que me parece que la religión, la fe, el culto está en nuestra esencia, en la nuestra, en las de los nativos de nuestra tierra. Está la fe, la religiosidad, en lo que crean. No la podemos suprimir, porque estaríamos suprimiendo
la vida y la libertad de cada una de las personas que creen, que es un gran número en nuestra Argentina. ¿Sí? Por otro lado, en estos números que aparecen, esta división de iglesia y Estado, no podemos pensar, ni siquiera pensar, así se lo digo, que el Estado deje de subsidiar la educación, en el caso de la educación, o la ayuda a las copas de leche. Hay muchas, de algún modo el gobierno puede o ayuda en algunos casos a muchas copas de leche. En mi parroquia hay varias, parroquia donde estoy yo, y no siempre, pero recibimos del gobierno alguna ayuda con alimentación, ¿verdad? El gobierno no puede hacer oídos sordos, y yo creo que por eso no ha podido salir a hablar, decir, no, ya vamos a separarnos, porque sabe que la iglesia es una institución que acompaña y sostiene en la dimensión social muchísimo. En la fe, bueno, hablemos también de la fe, la creencia, el culto adentro, el templo, la iglesia, misa, no misa. Hablemos de la vida sacramental, pero de la dimensión social también tenemos que hablar. Y la iglesia hace, hizo, hace y va a hacer muchísimo, muchísimo por la vida de la gente. División, iglesia y Estado, asuntos separados, sí, están separados de hecho, pero no podemos dejar de pensar en una cooperación para que la mayor cantidad de personas no pasen hambre, no sufran de ningún tipo, no voy a mencionarlos tampoco. Queridos chicos, me encantaría, Padre Hernán, estás por ahí, te acabo de ver un pulgar arriba, podés comentarnos 2 o 3 palabritas. Yo este live lo voy a subir a YouTube, lo voy a compartir también en difusión. Me parece que es un tema que la iglesia no es que hace oídos sordos, no quiere decir nada, la iglesia es muy prudente y el bien que hace no lo saca a mostrar. Yo soy un arrojado en esto. No sale a decir, mirá, nosotros damos tanta cantidad de plata por mes para que la gente no pase hambre, eso debería hacerlo el Estado, porque le corresponde a la iglesia, por un mandato de Dios, ayudar a los que sufren. ¿Estás por ahí, Padre? Porque yo sé que él es un pionero, sé que pensamos, no puedo unirme con el Padre Hernán, sé que pensamos parecido también en la mayoría de estas cosas, y si no coincidimos en algo, nos pondremos de acuerdo conversando un poco. Con esto, queridos hermanos, les digo esto. Históricamente, la expropiación de terrenos de la iglesia hicieron que la iglesia no se pudiera sostener, al menos en la educación, por sí misma. Lo que hoy aporta el gobierno a la iglesia, no digo que es insignificante, pero al lado de lo que hace la iglesia socialmente por sus fieles y no fieles, porque cuando alguien viene a pedirlos no le pedimos el carné de católico apostólico romano, jamás. La necesidad, si la panza tiene hambre, el pan que le damos no es el de la Eucaristía, aunque estaría muy bien que lo recibieran si son personas de fe. El pan que le damos es el pan que debería dar toda institución, que es el deber del gobierno darle. Ese pan muchas veces se lo da a la iglesia, Y entre nosotros estamos muy separados, nos dice ahí el Padre Hernán, no puedo hacer videollamada con vos, Hernán. Nos dice que estamos separadísimos la iglesia y el Estado, y es cierto, no nos consultan nada, de hecho. Y nosotros, gracias a Dios, no tenemos que depender de ellos para hacer muchas obras de bien. Quería compartir con ustedes esto, seguramente voy a hablar algo de la educación, quiero informarme un poquito más. Aquí en Río Cuarto han cerrado la facultad, está cerrada, ha sido tomada por muchos jóvenes. Quiero también hablar un poco de esto, lo voy a hacer seguramente más adelante. De hecho, la iglesia y el Estado están separados. Si se quiere que se deje de subsidiar la educación, lo que estamos pidiendo para la facultad sería una ironía gigante y una contradicción muy, muy grande. Y digo todo esto a raíz de muchos casos de apostasía que ahí me aportaron. Ha salido a hablar y a decirse muchas cosas acerca de la apostasía, muchos que dicen, Padre, bórrenos el bautismo. Uno quiere agarrar una goma de borrar y hacerla en la mano, porque el bautismo no se puede borrar. Sí se puede renunciar a la fe que se ha profesado. Entonces,
se firman papeles por medio de los cuales ellos apostatan de su fe. Pero esto los priva de un montón de cosas, por ejemplo, cosas tiernas inclusive, por ejemplo, ser padrinos de bautismo o ser, no sé, testigos de un matrimonio. Quizás vos apostatás de tu fe porque, no sé, porque estás enojado porque no ganaron en el Senado. Y apostatás de tu fe cuando jamás la practicaste quizás, y el día de mañana nace una sobrina tuya y querés ser la madrina de bautismo y no podés. Algo totalmente ilógico, lo voy a decir con las palabras que lo digo, algo pavo, realmente, porque podés no profesar la fe y sostener tus ideales. Pero bueno, la apostasía es una realidad, muchos lo hacen porque pareciera que hoy es como el tatuaje de moda, hacer la apostasía. El bautismo no se borra, sos bautizado, lamentablemente. Y yo sostengo que es algo muy bonito, porque ser bautizado para vos te hace ser mi hermano o mi hermana. Por más que vos tengas ganas de apostatar de tu fe, yo te digo que te aprecio un montón y que te digo que sos mi hermano y mi hermana. Y por más que vos renuncies a tu fe, vas a seguir siendo mi hermana y mi hermano, porque nos une el bautismo. Bueno, queridos chicos, les doy la bendición, les pido a Dios que los bendiga, que los proteja, que los cuide del mal. Sigamos pensando, separación, iglesia y Estado, está separado de hecho, ¿sí? Me parece que tenemos que hacer un ejercicio nosotros de seguir mostrando al mundo de que hay obras muy buenas que se hacen desde la iglesia y que si las tuviese que asumir el Estado por su deber, fundimos, sería un caos. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voy a subir este live a YouTube para que lo puedan compartir. Chau, chau.